nuevamente. Cualquier duda que tengan me la pueden escribir al chat como siempre. Ya el día de hoy nos corresponde, ahí empezó a grabar, me está diciendo, corresponde estática de cuerpo rígido en 2D, ¿ya? Vamos a ver la diapositiva. Si no llegan a ver algo, me avisan, ¿ah? Supuestamente estoy compartiendo toda la pantalla. Ya. Vamos a partir, ¿cierto? Definiendo los movimientos que tiene un cuerpo rígido. Ahora el cuerpo rígido ya no es como la partícula que teníamos anteriormente, donde la partícula solamente tenía dos posibles movimientos y era una traslación a lo largo del eje X, ¿cierto? Y una traslación a lo largo del eje Y, ¿ya? Sino más bien ahora la partícula aparece un movimiento más, ¿ya? Teníamos la traslación en el eje X, ¿no es cierto? La traslación en el eje Y que podemos tener de un cuerpo rígido y ahora le aparece un tercero ahí abajo, ¿ya? Que es el giro del cuerpo, ¿ya? ¿Por qué aparece el giro ahora y no aparecía antes? Porque como posible movimiento que nosotros teníamos, cuando teníamos una partícula, la partícula era un elemento, ¿cierto? De dimensiones despreciables, ¿ya? Era tan pequeña que no importaba el giro porque no se notaba, porque era muy chiquitito, no tenía radio, ¿ya? En cambio, un cuerpo rígido, como lo ven ahí, como ese rectángulo, sí tiene un cuerpo. Entonces, cuando yo quiera ver el equilibrio de este cuerpo, debemos cumplir que no debe trasladarse ni debe rotar. O sea, no debe existir ni un desplazamiento ni un giro. Mm, Vamos a definir qué es lo que es un cuerpo rígido. Ya, si estamos hablando de equilibrio de cuerpo rígido, en 2D debemos definir qué es un cuerpo rígido, ¿no es cierto? Según la definición dice elemento con un cuerpo indeformable de dimensiones cuantificables, ¿ya? ¿Por qué lo dice de esa forma? Porque para el análisis que estamos realizando nosotros en estática, el cuerpo rígido se considera como no deformable, ¿ya? Bajo cualquier acción de carga, el cuerpo mantiene su misma forma. No hay una variación dentro de su geometría ni en sus longitudes. Algunos ejemplos de cuerpo rígido, tenemos el efecto que tenemos acá, esta tablita, ¿cierto? Tenemos nuevamente aquí una palanca utilizando Arquímedes, ¿cierto? La palanca de Arquímedes. Este edificio que está en Santiago, ¿cierto? Es un cuerpo rígido que lo podemos considerar un cuerpo rígido y lo podemos modelar como tal y podemos obtener las reacciones o podemos determinar las tensiones en los elementos como cuerpo rígido. Tenemos también una grúa, típica grúa torre que se utiliza harto ahora en la construcción, ¿no es cierto? Edificios altos sobre todo y cada vez en edificios más pequeños se están usando, hasta 2 pisos incluso es conveniente hacerlo cuando tienen grandes extensiones para poder mover los equipos, poder mover el material, ¿cierto? Dentro del terreno sin tener mayor dificultad. Eh, Veamos cómo logro que mi cuerpo rígido esté estático. Si bien yo conozco estos tres tipos de movimientos o desplazamientos que yo pueda tener, ¿cierto? Que son la traslación en X, la traslación en Y y el giro, ¿cierto? Alrededor de algún punto. Yo necesito que esta partícula, perdón, que este cuerpo rígido esté siendo estático, ¿cierto? O sea, que no tenga ningún desplazamiento en X, ningún desplazamiento en Y, ni tampoco sufra algún tipo de momento. Entonces, lo que debe ocurrir que cuando tú hagas la sumatoria de fuerza o cuando se realice el equilibrio de este cuerpo rígido, la masa por la aceleración sea igual a cero, porque yo no quiero que ese cuerpo se acelere, ¿cierto? Quiero que esté en equilibrio. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas tienen que ser igual a cero. Y es igual que el caso de la partícula. Entonces veamos ahora, sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, es para mantener el equilibrio, ¿cierto? El cuerpo en la traslación en el eje X, ¿ya? Sumatoria de fuerza en Y igual cero, mantiene el equilibrio del cuerpo con respecto al eje vertical Y. Pero ahora aparece una tercera ecuación más que tiene que ver con el momento, ¿ya? Donde la sumatoria de momento igual a cero impide que el cuerpo rote con respecto a algún punto. En general, como estoy haciendo que la sumatoria de momentos sea igual a cero, yo en estricto rigor puedo hacer un momento con respecto a cualquier punto, ¿ya? Puedo momentar con respecto a cualquier punto. Punto A, punto B del un extremo, el otro extremo, incluso fuera del cuerpo rígido,
Ya, yo puedo hacer una sumatoria de momentos y hacer un momento con respecto a ese punto si yo conozco todos los brazos. No hay problema, les va a dar igual el ejercicio. ¿Ya? El problema va a ser el mismo. Eso es porque el cuerpo rígido se encuentra en equilibrio estático, ¿ya? Y no hay ningún tipo de giro ni desplazamiento. Ahora bien, si el cuerpo está siendo desplazado o va a sufrir algún giro, como lo es, por ejemplo, una llave que abre una llave para poder sacar los pernos de las ruedas, por ejemplo, en ese caso se produce no un momento, sino un torque. Ya cuando uno genera una fuerza por un brazo, para ese elemento se llama torque. ¿Por qué se llama torque? A la diferencia del momento que en el momento mi sumatoria, el momento siempre es igual a cero. ¿Ya? Entonces te deja estático el elemento, el cuerpo, en cuanto a giros. En cambio, el torque tiene que ver con el desplazamiento, ¿ya? O sea, perdón, con el giro. Eso te hace girar las cosas. Yo aplico un torque para girar esto. Cuando yo abro una puerta, aplico un torque. Nosotros en ingeniería estructural hablamos casi todo que es lo mismo y en momento, ¿ya? Los ingenieros mecánicos realmente hacen la diferencia entre uno y otro. ¿Cómo definimos el momento entonces? Lo importante es definir el momento, porque fuerzas ya las conocemos, ¿cierto? Recuerdan que fuerzas no las podíamos ver, pero sí podíamos ver su efecto, y el efecto es el que se producía al aplicar una fuerza, ¿cierto? Era una deformación del elemento, o bien era un desplazamiento que sufría nuestra partícula o nuestro elemento que nosotros estábamos analizando, ¿cierto? Ahora, entonces es interesante ver qué pasa cuando yo aplico un momento. Fijémonos acá. ¿Ya? Tengo una tuerca, tengo una llave inglesa o ajustable, como lo conocen. Le aplico una fuerza acá en el extremo, ¿cierto? Y al aplicar una fuerza en el extremo, yo produzco un giro a la tuerca que está aquí. Ese giro tiene que ver porque yo produjo una fuerza con una cierta excentricidad con respecto a un punto de giro, que es un brazo, ¿ya? Una fuerza por un brazo me produce este efecto de momento. Y siempre que yo produzco un momento, tiene que estar asociado a un giro. Ya no va a producir un desplazamiento. Lo que produce siempre, ¿cierto? Es un momento. Entonces ahí nosotros vamos a estar en presencia del momento finalmente. Como definición, dice fuerza aplicada en cuerpo rígido a una cierta distancia a un punto de giro. Es lo mismo que tenemos acá, ¿cierto? El punto de giro es la tuerca, tenemos una distancia que es el brazo y tenemos una fuerza aplicada. Si ustedes multiplican esas dos cosas escalarmente, fuerza por brazo nos da el momento. Recuerden que en el curso les dije que íbamos a ver todo escalar, porque me gustaba escalar. También pueden hacerlo con R cruz F, ¿ya? Con vectorialmente, pero quizás lo vieron en el semestre pasado, pero yo prefiero el escalar porque me da una aproximación física de lo que ocurre cuando yo aplico el momento. En cambio, el otro es algo vectorial, es algo que en realidad te entrega un valor nomás y es una aplicación matemática. Muy bien. Entonces nosotros cuando vamos a hacer el cambio de rueda, cuando pinché la rueda y iba camino a la playa, pinché la rueda acá, y yo quiero cambiar la rueda y yo produzco, ¿cierto? Un momento a la tuerca para poder soltarla, ¿ya? Un momento en sentido izquierdo, un sentido negativo. Después vamos a ver los sentidos más adelante, ¿ya? Para que la tuerca se pueda soltar finalmente. Ahora, si la tuerca está muy apretada, por ejemplo, los camioneros, si se han dado cuenta cuando tienen la tuerca muy apretada, agregan una extensión del brazo de la llave que están usando para poder soltar la tuerca. Esa extensión generalmente es un tubo, ¿ya? Es un tubo largo nomás, es un tubo largo, y con ese se suben, casi se suben arriba y empiezan a aplicar la fuerza, ¿cierto?, a la palanca o al fierro que están extendiendo. Con eso, ¿qué es lo que hacen finalmente? Es igual que el efecto que tenemos acá, ¿no? Donde tenemos la llave inglesa, es lo mismo que tenemos acá. Lo que hacen es mantener su fuerza porque la fuerza que pueden aplicar tanto en este punto cuando está la palanca más cortita como cuando le ponen una extensión y es más larga y ponen un tubo de 1 metro, es la misma fuerza porque es la fuerza que puede generar el ser humano o el chofer, en este caso del camión, ¿ya? Pero sí se incrementa el brazo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponen una barra de 1 metro, ¿ya? Y antes la barra esta medía 1 metro también, ahora se va a incrementar el brazo en 2 veces lo que era antes, o sea que en 2 metros. Entonces el momento lo va a incrementar el doble. Entonces la fuerza que va a generar va a ser la misma, pero el momento es el doble. Entonces la consecuencia de eso es que el momento va a ser el doble y puede soltar la tuerca más fácilmente. Ya necesita incluso generar menos fuerza
para generar el mismo efecto, si tú quieres verlo de esa forma. ¿Cómo definimos matemáticamente el momento? Dice, se define como una fuerza por una distancia. La aplicación de un momento produce un giro en un cuerpo rígido. Entonces siempre hay que tener súper en claro eso. Cuando tú veas estructura, siempre tienes que ver esos tres posibles movimientos, siempre. ¿Ya? Fuerzas, ¿ya? Que tienen que ver con dos tipos de movimientos. Una traslación en X, una traslación en Y y los momentos que te producen algún tipo de giro. ¿Ya? Algún giro o un volcamiento de la estructura. Entonces, cuando tú estés en presencia de algún giro, inmediatamente te hace el clic tu mente y tú dices, ah, ya hay un giro, tiene que haber un momento aplicado. Una fuerza por un brazo me produce un giro. ¿Ya? Inmediatamente uno tiene que pensar eso. ¿Ya? Ahora, si la estructura sufre un desplazamiento en X o un desplazamiento en Y, inmediatamente tú dices hay una fuerza aplicada que me produce ese desplazamiento en X o una fuerza aplicada que me produce ese desplazamiento en Y. Eso tenemos que tenerlo siempre muy presente. Con respecto a lo mismo, veamos el momento que provoca la fuerza del viento y peso de la pluma torre. ¿Por qué de la pluma torre? Porque hay un peso aquí que se aplica, supongamos, como en el centro de la grúa, o sea, de la pluma que tengo acá, esta es la pluma de la grúa, ¿cierto? O el brazo que tiene. Y con respecto, va a tener una fuerza, como el peso, perdón, la fuerza que se está ejerciendo, que es el peso de esta grúa, está aplicado como en el centro de esta cosa, va a haber un brazo con respecto a este punto de acá. ¿Ya? Y eso finalmente provoca un momento, pero la grúa se diseña para eso, se contrarresta el momento con ese peso que está acá. Podemos hacer un ejercicio de eso y buscar un catálogo de los pesos que tienen estos elementos de acá y determinar cuáles son los momentos resistentes buscantes de este ejemplo. Lo podemos realizar. ¿Ya? Pero además hay momentos, hay fuerzas externas aplicadas a esta estructura en este caso, que es el viento. Y cuando viene el viento lateralmente me produce fuerzas, que es la resultante de la carga de viento por el área de esta estructura, ¿cierto? Donde está siendo aplicado el viento, por una altura donde se va a aplicar esa fuerza resultante que te va a producir un momento. Veamos el video de qué es lo que pasa acá. Vemos que la estructura está libre y se alcanza a notar como el viento en los árboles que está acá. Y cada vez se ve como un ángulo más mayor entre la grúa y la vertical que me muestra ese eje como del edificio. ¿Fijan? Fíjese el tipo de movimiento que tiene la caída de esto. ¿Cuál es el tipo de movimiento? Está súper identificado, es súper claro. Perdón. Está súper identificado el movimiento que tiene esta grúa, ¿no es cierto? Empieza a generarse un giro con respecto a la base. Miren cómo va girando finalmente entonces la fuerza, ¿cierto? Las fuerzas por los brazos me están produciendo un giro con respecto a un punto de giro, en este caso que hace la base de la grúa. Ahí se nota el viento. ¿Ya? Entonces, inmediatamente cuando yo veo esa falla que tuvo la grúa, inmediatamente sé que hay un momento que me estaba provocando que la estructura vuelque, o sea que es un momento malo y ese se llama momentos volcantes. ¿Ya? Hay un momento volcante tan grande que la grúa no es capaz de resistirlo, las reacciones de la grúa no son capaces de resistirlo y finalmente la grúa cede y vuelca. ¿Ya? Seguramente no estaba diseñada para poder soportar esos vientos. Hay muchas razones que pueden estar provocando que la grúa esté fallando, no solamente que el viento esté actuando, sino que también se ve como una pequeña deformación angular desde un principio del video. Entonces también puede ser que hay una mezcla de cosas, no siempre es una sola. Puede ser que en la base se haya estado empezando a asentar las bases de la fundación. ¿Ya? Que la fundación esté asentándose un poco, que el suelo haya sido muy blando o con la lluvia que hay de la tormenta, ¿cierto? Haya perdido sus capacidades estructurales porque el suelo a medida que se va humedeciendo va perdiendo las capacidades estructurales de este, sobre todo si son suelos finos como suelo arcilloso o limoso, van perdiendo sus capacidades estructurales y se van asentando más las. Entonces puede haber sido una suma de cosas. Definitivamente el efecto fue que yo creo que nadie había dentro.
Entonces, yo hablé de reacción en un momento, ¿ya? Que los momentos volcantes fueron mayores a los momentos resistentes. Esos momentos resistentes son reacciones. Vamos a ver qué es una reacción. ¿Qué es eso, no? Ya. Veamos qué es una reacción. ¿Ya? Para poder trabajar con cuerpos rígidos, generalmente yo necesito trabajar con reacciones. ¿Ya? ¿Qué es una reacción? Dice fuerza o momento producida por un apoyo estructural, cuya magnitud varía según las cargas solicitantes del cuerpo apoyado. Veamos la reacción de fuerza reactiva de la cepa central del puente cuando se transita en un vehículo. Aquí yo tengo un pequeño video, ¿ya? Donde está la modelación de una carpeta de un puente, ¿cierto? Y tengo las cepas interiores del puente, ¿ya? Las cepas al centro de la luz del puente. Acá tengo los estribos y están modelados como apoyo fijo, pero este está como con un apoyo elástico, que sería el apoyo del suelo finalmente. Pero veamos cuál es el efecto que tiene de aplicar, ¿cierto? Una carga que va transitando por el puente. Fíjense lo interesante de esto, cómo van variando, ¿cierto? Las cargas dentro de este. Recuerden, nosotros no tenemos la capacidad de poder ver la fuerza. No las vemos propiamente tal. Lo que vemos es el efecto que tiene la fuerza sobre las estructuras, ¿cierto? Que se ven en desplazamiento o en deformaciones. Y en este caso lo vamos a ver como deformaciones porque ellos están trabajando con un cuerpo deformable. ¿Ya? Es la única forma de observar cuál es la consecuencia. Yo voy pasando lento. Fíjense lo que va pasando con la cepa del centro cuando va pasando el camión con la carga. Si se fijan, se va como asentando y se va cortando, ¿cierto? Voy de nuevo. Cuando va pasando, se va hacia abajo y se comprime. Yo voy comprimiendo esta cepa, ¿cierto? Y cuando va saliendo el camión, se descomprime finalmente. Entonces, nuevamente, vamos nuevamente, se comprime, después se descomprime. O sea que a medida que vayan pasando el tráfico vehicular por sobre esta carpeta del puente, ¿no es cierto? ¿Qué va pasando con los elementos? Se van cargando y descargando. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros consideramos que la cepa es un apoyo de la carpeta superior y mi cuerpo, que estoy realizando el análisis, o mi DSL, mi cuerpo libre que estoy analizando, está sujeto bajo la acción de esta reacción, de esta reacción y de esta reacción. O sea, lo que tengo es esto. Si yo hago una modelación de esto, voy a hacer un corte en esta dirección, un corte XX. Yo podría hacer un corte XX acá, ¿cierto? Y tener finalmente esto como modelación, no voy a modelar, voy a cambiar, cortar vínculo físico para hacer los cuerpos rígidos es igual a la partícula. Por eso era tan importante pasar partícula. Yo corto con la ley de la tijera el cuerpo físico que está uniendo al cuerpo que yo estoy aislando, que es mi cuerpo rígido, ¿cierto? Y cambio su equivalente, ¿cierto? En fuerza, en este caso su equivalente es un apoyo fijo. Lo mismo en este punto de acá, es un apoyo fijo. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las restricciones de apoyo. Aquí tengo otro apoyo fijo y acá tengo otro apoyo fijo. Finalmente, fíjense lo que tenemos. Nuestro modelo que tenemos nosotros, ya, es un modelo de viga, ya. Esto finalmente los puentes se calculan como vigas en una dirección solamente, ya. Se calculan como viga con simplemente apoyada en cada uno de los puntos de apoyo que yo tenga en la estructura. Recuerden que esta es la cepa, este es el estribo izquierdo, este es el estribo derecho, ¿cierto? Y veamos cómo actúan finalmente. Todos nos imaginamos, a priori, ¿cierto? Que soportan cargas verticales, ¿cierto? Soportan esas cargas verticales del producto del paso del puente. Un segundo. Ya, entonces aquí hay una carga que es la producida por este efecto del tráfico, una carga del tráfico por sobre esto, ¿cierto? Pero esa carga va variando en esto, pero el cuerpo aún así se mantiene en equilibrio. Si bien hay una deformación, porque esto se está trabajando con software computacional,
¿cierto? Aún así se mantiene en equilibrio y cuando dejan de pasar las cargas se mantiene en su misma posición original, ¿cierto? Pero ¿qué es lo importante que nos fijemos aquí? Que cada vez que pasa el puente, perdón, pasa el vehículo, el tráfico, ¿cierto? Cuando va pasando el camión por este punto, va variando a medida que se va acercando a este punto de acá, se va acercando y llega a ese punto de acá, ¿cierto? Aquí se comprime de mayor forma la cepa del medio, ¿cierto? La cepa intermedia. ¿Cierto? Miren, fíjense, ahí se comprimió más, se comprimió. Entonces, ¿qué va pasando con esto? Esa fuerza de aquí. Por ejemplo, imaginémonos que el camión pesa 10 toneladas. W camión, 10 toneladas, ¿ya? Y si yo hago un área tributaria, que lo vamos a ver a futuro, ¿ya? De esto me dice que mi carpeta pesa 20 toneladas. La carpeta que es la parte superior del puente. Entonces mi reacción, por ejemplo, acá, si yo tributé y más encima el camión pasa justo en ese punto acá, son 10 toneladas, es válido decir a priori, ¿cierto? Como un sistema estático, que la reacción vertical de este punto de acá, la cepa, como vertical, tiene que generar una fuerza de 30 toneladas, que el peso de la carpeta que tiene que soportar sobre él más el camión. Pero cuando yo quito el camión y el camión ya pasa, este es el momento en que pasa el camión, ¿cierto? Pero al momento que el camión ya no está, ¿cierto? Esta fuerza se hace cero, la fuerza de 10 toneladas cuando pasa el camión aquí. Entonces la cepa, la fuerza vertical de la cepa que tengo aquí, del punto medio del puente, ahora viene siendo 20 toneladas porque tengo que soportar la carga muerta que tengo aquí, que es el peso solamente de la carpeta, ya no tengo que soportar el peso del camión. Entonces se transforma inmediatamente en 20 toneladas. ¿Qué ocurre aquí? Y esto es lo interesante y lo bonito de las reacciones, fíjense, es una reacción. Y las reacciones, fíjense lo que pasa con ellas. Van tomando carga, ¿cierto? A medida que va siendo solicitada externamente, ¿ya? A medida que van variando las cargas que se aplican sobre mi cuerpo rígido, cualquier cuerpo rígido que yo tenga, las reacciones son capaces de trabajar, ¿cierto? Para poder sostener esa carga, para mantener equilibrio el cuerpo finalmente, ¿ya? Y eso es lo bonito de las reacciones. Entonces, por eso uno calcula reacciones generalmente. Uno le pone las cargas, pone la geometría del problema y calcula cuántas son las reacciones que hay. Las reacciones puede ser en la cepa, puede ser en el estribo de acá, el estribo de acá. Pero finalmente, las reacciones son eso, reaccionan, y por eso el nombre, reaccionan a las fuerzas externas que estén siendo actuadas sobre nuestro elemento que estamos analizando. ¿Ya? Por ejemplo, también está el caso de la gente que hace ejercicio, las que hacen CrossFit, por ejemplo, no se me una para el dibujo, pero aquí va a tener, ¿ya? Alguien que está haciendo CrossFit por acá o lo que sea, pesa, ¿cierto? Va a levantar una barra, ¿cierto? Y va a hacer un press de barra, parece que se llama, para arriba, no sé cómo se llama, ¿ya? Y va a levantar la barra, ¿ya? Y aquí tiene 5 kilos y aquí tiene 5 kilos. ¿Ya? Y yo quiero mantenerla en equilibrio. Y la quiero mantener en equilibrio mi barra con, que pesa 5 kilos más 5 kilos. Pensemos que la barra es despreciable y queda lo mismo. Entonces yo tengo que levantar 10 kilos, ¿no es cierto? Eso está muy claro. Entonces yo levanto, mantengo en equilibrio ahí y yo estoy generando una fuerza de 10 kilos, ¿cierto? Hacia arriba y la barra me está generando 10 kilos de peso hacia abajo. Pero mi reacción, yo soy la reacción en ese momento. Yo puedo ser un apoyo, puedo ser una reacción. ¿Cierto? Yo cuando hago ejercicio soy puras reacciones, ¿ya? Entonces soy una reacción que me genera 10 kilos finalmente, ¿ya? ¿Qué pasa después? Si yo, por ejemplo, le agrego, viene alguien y me agrega un kilo más un kilo, y me agrega otro plato más de más un kilo, otro disco, más un kilogramo más. Tengo 6 por cada lado, o sea que tengo 12. Y yo quiero mantener eso. Si soy capaz de generar esa fuerza, esa reacción, ¿cierto? Voy a mantener el equilibrio. Y ahora genero 12. Entonces yo como reacción también puedo ir cambiando, ¿cierto? La fuerza que puedo ir produciendo para mantener este cuerpo en equilibrio. ¿Ya? Y las reacciones, la gracia de las reacciones, eh, generalmente las reacciones no las hace un humano, ¿cierto? Las hace un elemento que es un cuerpo muerto, no es un cuerpo que tenga la capacidad de ir variando
su forma, ¿ya? Entonces, generalmente esas reacciones toman las mismas cargas que las que están tomando los valores de afuera, ¿sí? De las que están siendo aplicadas al elemento estructural, ¿ya? En cambio, el ser humano tiene la capacidad de hacer unas reacciones más grandes que incluso que las fuerzas que están solicitando acá. En el caso, por ejemplo, si necesitaba 12 kilos para mantener esa barra en equilibrio, y ahí la que mantenía equilibrio en ese punto no se mueve verticalmente porque la sumatoria de fuerza n igual 0, ¿ya? Las fuerzas verticales son menos 12, la fuerza de reacción es más 12 kilos, entonces se mantiene en equilibrio. Pero si yo quiero levantarla más, puedo, pues si genero más fuerzas todavía, ¿cierto? Genero 15 kilos, voy a acelerar la barra hacia arriba, ¿cierto? Porque no voy a estar en equilibrio. Pero esa es una capacidad que tengo yo como reacción, o en realidad como fuerza externa de la estructura, porque yo puedo ir variando esa fuerza como yo quiero, como yo guste. Pero esta cepa no da acá, estas reacciones como apoyo de estos elementos que están acá, no pueden generar más fuerza que la que me van provocando los elementos externos finalmente. ¿Ya? Van funcionando en medida de las solicitaciones que yo tenga nomás, tal cual está acá. Nunca una reacción va a generar que le genere mucho más fuerza que la que necesita la estructura para estar en equilibrio y me tire la estructura para el otro lado, ¿ya? Y me levante toda la cepa al puerto, al menos que haya una deformación de alguna silla expansiva debajo y me levante toda la estructura. Ahí sí cambia el modelo. ¿Ya? Entonces es importante cuando aparece una reacción, ya lo hablamos, ¿cierto? Dice cuando se pide un movimiento en la dirección y sentido que estamos analizando. Si fijan, yo puse la reacción acá, ¿cierto? Aquí. La reacción en este punto, por ejemplo, una carga vertical que iba hacia arriba, que tenía la misma magnitud de las cargas externas que estaban siendo aplicadas, y el mismo sentido, pero con, perdón, la misma dirección, pero con el sentido opuesto. Esa es una reacción finalmente. No sé qué me dice acá. Cuando se pide un movimiento en la dirección y sentido que estamos analizando. Los símbolos típicos de reacciones que nosotros nos vamos a encontrar en libros, ojo, ¿ya? Para hacer esto. Apoyo móvil, ¿cierto? Que es un triangulito con dos rueditas acá abajo y el suelo. Tenemos un apoyo fijo, ¿cierto? Que es el triangulito y, ¿cierto? Apoyado directamente sobre el suelo. Esas rayitas así inclinadas implican que hay suelo ahí debajo, ¿ya? Y el apoyo empotrado que se dibuja como una escoba, ya que en realidad es una plataforma y un pilar, eso quiere decir, y aquí está el suelo empotrado. Y las reacciones que son capaces de generar estos elementos finalmente, el apoyo móvil es capaz de generar una reacción en I, ¿ya? El apoyo fijo solamente es capaz de generar una restricción, una reacción en el eje Y y en el eje X, ¿ya? Ya vamos a ver por qué. Y el empotrado es solamente capaz de generar una reacción vertical y una reacción horizontal en X y aparte un momento, ¿cierto?, alrededor de un punto. ¿Ya? ¿Cómo yo lo identifico? Aquí me lo dice, cuando se impide un movimiento en la dirección y sentido que estamos analizando. Por ejemplo, el apoyo móvil. Cuando yo le aplico una carga a este apoyo móvil que está acá, yo tengo que venir con una fuerza externa, yo le aplico una fuerza a esto acá hacia abajo, me impide el desplazamiento de este punto. ¿Se puede desplazar hacia abajo? No. Imaginémonos un skate. Esta cuestión de aquí es un skate. ¿Ya? Y si yo tomo un skate, lo dejo en un radier y yo le aplico una carga hacia abajo, o sea, me subo sobre él incluso, avanza hacia abajo, me pasa el radier, no me pasa el radier, ¿cierto? Lo mantiene en su posición el skate verticalmente. Entonces hay una reacción vertical en I, ¿cierto? Que me equilibra las fuerzas que yo estoy actuando sobre mi skate finalmente. Entonces eso es un apoyo móvil. Ahora en cambio, ¿ya? Si yo le pongo una fuerza en esta dirección de acá, ¿cierto? En la dirección de las ruedas del skate, ¿cierto? Y viene alguien o me empuja, yo me subo arriba del skate, viene alguien y me empuja, yo puedo avanzar, ¿cierto? Con el skate y sigo avanzando para el lado. Entonces no hay ninguna fuerza que impida, ¿cierto?, que me desplace horizontalmente. Y si no hay ninguna fuerza que me impida que me desplace, que traslade horizontalmente, no existe una reacción, ¿cierto? Porque no hay nada que reaccione y me mantenga en equilibrio. Y de eso se trata esto. Veamos el siguiente. Ahora es un apoyo fijo. Si yo le pongo una fuerza vertical al apoyo fijo en este punto de acá, no puedo hundirme en el suelo. Entonces, ¿cierto? O en el radier donde estoy, ¿cierto?, apoyado. Entonces me aparece esta reacción en I, ¿ya? Ahora si le aplico una fuerza horizontal, ahora no tengo ruedita, ¿cierto? Entonces estoy totalmente apoyado en el suelo que está acá. Entonces si le pongo una fuerza F horizontal, no me puedo desplazar horizontalmente porque no tengo la facilidad que tenía antes, que era la ruedita.
Entonces me aparece una reacción en X porque me impide el desplazamiento en X. ¿Ya? Vamos a ver el empotrado. De la misma forma, yo pongo una fuerza externa F, ya voy a poner una fuerza externa hacia abajo y veo cuál es su efecto, si puede moverse o puede trasladarse en ese punto. Si yo aplico una fuerza F hacia acá abajo, no puedo trasladarme hacia abajo porque tengo, ¿cierto?, el radier donde estoy haciendo apoyado. Entonces aparece una reacción vertical en I, perdón, ¿ya? Ahora, si yo le aplico una carga transversal a esto, ¿cierto?, que va en el sentido horizontal, no puedo trasladarme horizontalmente, ¿cierto? No puedo trasladarme horizontalmente porque estoy sujeto al radial que está acá abajo, entonces me aparece la fuerza en X, ¿sí? Y además, como estoy viendo los momentos, voy viendo qué pasa con el momento. Si yo le aplico un giro a esta estructura de acá, ¿no puedo girarla? No, no puedo girarla porque está empotrado, ¿cierto? Hay un empotramiento de este elemento. Si yo trato de aplicarle un giro, le aplico un giro, puedo tomar esa parte de la estructura, tomarlo con las manos y hacerlo girar, y me voy a dar cuenta que no puedo hacerlo girar finalmente, porque esto está pegado acá al radial que está en este punto. Entonces me aparece una reacción de momento porque se me impide el giro. ¿Ya? En los puntos de acá, ¿por qué no analice el momento? Veámoslo, tenía que haberlo analizado. Yo puedo aplicar la parte de aplicarle las fuerzas para ver si se trasladan o no. Tengo que aplicarle un momento para poder determinar si es capaz de ejercer en el momento o no, una reacción de momento. Si yo le aplico un giro a este punto de acá, esto incluso se puede levantar de ese punto, pero generalmente se indica como que el elemento que está analizando está acá arriba. Y yo le aplico un giro a este elemento que está sujeto a este punto de acá. Si yo le aplico un giro a esto que está acá, ya, este puede girar libremente con respecto a un punto, del punto móvil. Entonces, no tiene una reacción de momento porque puedo girar. ¿Cuándo me aparece una reacción de momento? Cuando me impide un giro, como es el caso de acá. Yo quiero girar esto, le aplico un momento, ¿sí?, un momento externo, y esto no puede girar finalmente y se traduce en que hay una reacción de momento. ¿Ya? Este de acá, lo mismo, aplico un giro a este punto de acá. Fíjense que este es el elemento que yo tengo como pegado al apoyo, ¿cierto? Generalmente salen las estructuras así, de ahí salen los enrejados para arriba, lo que ven típico del libro. Yo tomo este puntito, una parte de la estructura que está pegada a esto de acá, que está fija este elemento, ya, y la giro. Giro ese punto de la estructura, le aplico un momento, genero un giro, y puedo girar, sí, puedo girar, porque aquí tengo como un pasador, entonces no tengo problema. Entonces no me aparece una reacción de momento. Diferente el caso acá en que está pegada esta barrita que está acá, ¿cierto? Y yo la puedo hacer girar, perdón, le aplico un momento, trato de hacerla girar y no puedo finalmente porque es un solo elemento. ¿Ya? En resumen, ¿ya? Van a aparecer reacciones de fuerza, tanto fuerza en X como fuerza en Y, cuando se impiden los desplazamientos en X y se impiden los desplazamientos verticales en Y. ¿Ya? Ahí aparecen mis fuerzas en la estructura, como reacciones. Ya hablemos como reacciones. ¿Ya? Y cuando me impide, cuando yo aplico un momento y se impide un giro de la estructura, va a aparecer recién una reacción de momento. O sea, cuando hay una reacción de momento, tiene que haber un impedimento de poder girar la estructura. Ahí hay una reacción de momento. Ya, entonces, veamos las reacciones en estos apoyos que tengo acá. A ver si alguien en el chat me puede ir hablando algo, si hay alguien despierto, si alguien se llegó a conectarse. Tenemos este poste acá. ¿Qué tipo de reacción creen que ustedes haya? ¿Es fijo, móvil o empotrado? Alguien que me diga ahí. Chununu. Hay un meme de una casa de espiritismo que aplica a lo que estamos haciendo ahora. No importa que se equivoquen, los que están pueden decirme si es que están por ahí, en el más allá. Cualquiera. Fijo, móvil o empotrado para el poste que tengo acá. ¿Cómo serían las reacciones de la base de esto acá, de las fundaciones de este poste?
ese poste de luz. Chanana, nanana. Parece que están todos durmiendo y prendieron la pura cámara nomás. Chanana. Vamos a ver al tiro. Voy a regalar un punto por certamen para que me responda. ¿Qué reacciones aparecen en ese poste? ¿Empotrado? Ah, estaba ahí. Muy bien, ese empotrado Martín. Déjame anotarte. Y a ver si estaban. Pero pensé que no estaban y tuve que regalar un punto. Lo había anotado por el chat, pero no. Ah, ahí recién llegó el mensaje. Ah, está con las de vena. Me cobra el punto. Ya. Vamos regalando puntos. Y así van a ir trabajando. Aunque me rete el profe Agrendano después. Me lo cobras. Ya por si se me olvida. Está anotado, pero se puede olvidar. Ya, Martín. Ya, ¿Para perfecto. Se la prueba que viene? Sí, pues para la prueba que viene. Exacto. Ya. Sigamos entonces determinando las demás reacciones que yo tengo acá. ¿Cómo determinó nuestro compañero si era fijo, móvil o empotrado? Es simple. Lo que se debe hacer, voy a borrar esto que tengo acá. Borrar esto. Ya. Que no la puedo agrandar. Agrandémosla aquí mismo. ¿Cómo termino estas reacciones finalmente? Como yo sé que las reacciones aparecen cuando me impiden las traslaciones o me impiden los giros, lo que yo debo hacer es eso, aplicar una fuerza o un momento que me produzca un giro o un desplazamiento en la estructura. Y ahí yo me fijo finalmente qué es lo que está pasando. Entonces lo que hago es cortar el elemento. Corto el elemento con la ley de la tijera que teníamos antes y elimino este elemento de mi cabeza. Y dejo solamente esta parte que está aquí, ya la que está sujeta al apoyo empotrado que está acá abajo del suelo. Y nuestro compañero dijo que no empotrado. ¿Qué hago yo? Me olvido de lo que está acá arriba, dejo eso aquí cortado con una sierra y le aplico una fuerza. Primero aplico una fuerza horizontal, con toda mi fuerza de la vida. Pongo una fuerza hacia allá, ¿ya? Y veo qué pasa con la estructura. Si le pongo la fuerza acá, este pedazo de estructura que me quedó, ¿puede desplazarse con respecto al punto que está acá? No, ¿cierto? Entonces tiene que haber una reacción horizontal. Y me aparece esa reacción horizontal porque no la puedo desplazar. Si yo corto un poste en ese punto y trato de desplazarlo, no puedo, ¿cierto?, desplazar ese punto. Entonces aparece una reacción horizontal. De la misma forma, pues cambio la fuerza y aplico una fuerza vertical. Voy y trato de empujarlo hacia abajo, de traccionarlo hacia arriba, ¿cierto? Y veo que este punto no se mueve. Entonces ahí ya aparece una reacción vertical, ¿cierto? Porque me impiden esos dos tipos de movimiento o desplazamiento. Ahora me queda un tipo más de movimiento que ver, que es el momento, ¿ya? Entonces le aplico un momento, ¿ya? Pero basta con aplicarle la primera fuerza en la parte superior, la parte más alta que yo pueda aplicar y ver si gira la estructura, porque es fuerza por brazo. Imagínense que aplico un momento que con las dos manos yo puedo generar un momento, puedo generar un giro a este punto de acá y le aplico ese momento. Si le aplico un momento a esa estructura, ¿gira con respecto a ese punto? No, porque está como empotrada, ¿cierto? Está anclada en el suelo. Entonces, si yo la trato de girar, no gira. Entonces, si no gira, me aparece una reacción de momento, acá abajito. ¿Ya? Este es un momento reactivo, MR puede ser. ¿Ya? Entonces, ahí aparecieron nuestras tres reacciones finalmente. Ahora la de acá es muy similar al caso anterior. Corto en ese punto toda estructura y no me interesa lo que hay arriba y le pongo una fuerza horizontal. Puedo desplazarme a este punto con respecto a la horizontal, con la fuerza horizontal en esa dirección que estoy aplicando, tengo que ver lo que pasa como movimiento en la misma dirección que yo estoy aplicando la fuerza en los momentos, ¿cierto? Si le aplico una fuerza horizontal hacia allá, ¿puede desplazarme hacia allá? No, entonces me aparece una reacción horizontal.
Ahora, le aplico una fuerza vertical. Si le aplico una fuerza vertical a este pedacito que tengo acá de madera, ¿sí? ¿Puedo empujarla hacia abajo? No, entonces me aparece una reacción vertical. Ahora le voy a aplicar un giro, le aplico un momento, le aplico un momento. ¿Gira la estructura con respecto a este punto? No, entonces aparece una reacción de momento reactivo. ¿Ya? Entonces también es empotrado. Entonces este será empotrado, este era empotrado. ¿Ya? Lo mismo ocurre ese de acá, que en realidad es un zoom del de acá. Ahora, este es un poquito más difícil de analizar. Tengo el suelo, que en realidad es este riel, y tengo este apoyo, que son las ruedas, ¿cierto? Los apoyos para el tren que tengo acá. Pero debo hacer exactamente lo mismo. Siempre es igual esto. Siempre que tenga duda con las reacciones, tengo que imaginarme que siempre esto es todo igual. Agarro mi locomotora, ¿cierto? Voy a ponerlo en verde porque que está como en rojo, eso y no se va a notar. Y le aplico una fuerza vertical, por ejemplo. Uy, qué malo el verde que elegí. Ahí sí. Amarillo. Le aplico una fuerza vertical a la locomotora. Una fuerza vertical. Y yo veo qué pasa. ¿Puedo desplazarme hacia abajo con la locomotora? ¿Se va hacia abajo? ¿Se desplaza hacia abajo o no? Entonces tiene que haber una reacción vertical que me impide el desplazamiento vertical de esta estructura. Entonces va a aparecer una reacción vertical. Le aplico, ¿cierto? Una reacción, bueno, no una reacción, perdón, una fuerza horizontal. Le voy a aplicar una fuerza horizontal a mi estructura en cualquier parte. Le aplico una fuerza horizontal, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con esto? Si aplico una fuerza lo suficientemente grande, va a empezar a desplazarse. ¿Por qué? Porque las ruedas pueden girar con respecto a ese riel. Entonces, no me aparece, ¿cierto? Una reacción horizontal porque puedo desplazarme. Cuando yo puedo desplazarme, no tengo una reacción, no tengo una fuerza que me impide desplazarme. Entonces, en ese lado no aparece una reacción. Ahora, si le aplico un momento y tengo la suficiente fuerza como Superman para poder levantar esta máquina, y le aplico un momento, o sea, un giro a la estructura, sí puede girar con respecto a cualquier punto de esto. Entonces, finalmente tampoco tiene reacción de momento. Entonces, tengo solamente esa reacción que tengo acá, y esa reacción que tengo aquí es el apoyo móvil. Entonces, esta se convierte en un apoyo móvil. Entonces, se fijan que ustedes pueden ir determinando no solamente de estos ejercicios de libro, en los cuales ya están descritos cuáles son las posibles reacciones que pueden tener estos elementos, sino que ustedes el observar simplemente el efecto que pueden producir estos apoyos o estos desplazamientos, ¿cierto? Con respecto a los desplazamientos, estos apoyos con respecto a desplazamientos, que pueden ser traslaciones o rotaciones, yo puedo inferir inmediatamente cuáles son las reacciones que pueden generar. ¿Qué es lo importante de esto y no conocérselo como libro? Que ustedes en la vida real no se encuentran solamente con eso. De hecho, en la vida real es rara ver esto así como está dibujado aquí nomás. Este lo podemos ver en los puentes ferroviarios, ¿ya? Este, como el triangulito y el puntito, se ve, sí, en algunos puntos como este de acá. Una conexión de madera especial acá. Este empotrado en realidad no se ve como tan empotrado, sino que se ve el pilar que sale hacia arriba y acá se ve el suelo, generalmente. Está demasiado idealizado eso. Entonces lo interesante es que ustedes, no es necesario que sepan cuál va a ser el monito que aplica cada uno de estos, sino que pueden ustedes determinar cuáles son las reacciones que tiene cada tipo de apoyo, ¿cierto? Según lo que les estemos mostrando nomás, según el desplazamiento que estos puedan sufrir debido a la fuerza solicitante externa. Aquí este mismo, podemos verlo. Veámoslo como en esa dirección, ya porque está como inclinado. Entonces es más fácil verlo así. Si le aplico una fuerza a este es mi punto que estoy viendo en análisis, ¿cierto? Le voy a aplicar una fuerza axial, llamémosle vertical, porque este es como el eje vertical y este el eje horizontal. Ya, veamos la fuerza vertical, le pongo una fuerza vertical a esto y yo le aplico una fuerza y veo si se traslada o no este pedacito de palo. ¿Se traslada o no esa pieza de madera que es el pilar de un galpón? No, ¿cierto? Entonces debe aparecer una reacción vertical. ¿Ya? Ahora aplico una fuerza en esta otra dirección, una fuerza horizontal medio desviado, ¿cierto? Si le aplico una fuerza horizontal de puedo desplazarme en mi estructura con respecto al apoyo que tengo acá, no puedo sufrir un desplazamiento, no desplaza. Si no desplaza, me aparece, ¿cierto? Una reacción
de fuerza, una reacción de fuerza horizontal. ¿Ya? Entonces ya tengo dos reacciones. Ahora, si yo agarro este pedacito de madera que tengo acá y le aplico un giro o le aplico un momento, acuérdense que trato de hacerlo girar, voy a aplicar un giro. ¿Puedo girar? Sí puedo girar, ¿no es cierto? Porque aquí hay un pasador. Es como que tengo dos placas, le hago un hoyito y le paso un perno suelto. ¿Ya? Entonces yo puedo girar uno con respecto al otro. Y si puedo girar, no me está impidiendo el giro. O sea, no me aparece un momento que me impida el giro. Entonces, no me aparece un momento reactivo. Entonces, finalmente es un apoyo fijo. Ese de ahí es un apoyo fijo. ¿Ya? Profe, Y este de acá, en esa imagen, ¿qué hay? Que no lo noto bien. esta. Sí. Ah, es que quizás, déjame borrar esto de acá. Es el apoyo de un apoyo se llama rotulado ahí, de una conexión de un pilar de madera inclinado o una viga de madera. ¿Ya? Está conectado de esta Mm, forma. Acá hay una placa que pasa por acá al centro. Imagínate que esta placa esté dibujando porque se ven dos placas aquí, ¿cierto? Una placa acá y una placa acá. Entonces hay una placa central que pasa por acá. Estoy dibujando ahí. Y esa placa central se le hace una perforación por lado y lado y además estas otras dos placas externas que están siendo apoyadas acá en esto de acá que se llama pedestal. ¿Ya? Entonces son unidas por un pasador. Tienes una placa, no sé si me ven en la camarita. Tengo una placa que está ahí, ¿cierto? Que es la placa que une finalmente esto que tengo acá, ¿cierto? Y tengo una placa externa que está aplicada acá al lado. Y le hago una perforación con un taladro y le paso un pasador. Que un pasador puede ser un fierro redondo liso o puede ser un perno, incluso un perno suelto, ¿ya? Y le paso para allá. Es como tener una tabla con otra tabla y le pego un clavo al medio. Si yo le pego un clavo al medio y yo hago girar las dos tablas, giran, ¿cierto? Es lo mismo que tengo acá, ¿ya? Vamos a ver si hay otra imagen más entretenida en madera rotulado, lo puedo encontrar. A ver si hay otra más aclaratoria. Aquí hay otro, pero más de lo mismo. ¿Te das cuenta? A ver si carga en un momento la imagen. Parece que quedó así de mala. Ahí quedó mejor. Mira, fíjate. Sí, a ver si te mola. Ahí está. ¿Te das cuenta? Bueno, esta tiene más placas. Tiene tres placas que están fijas a esta parte de acá de la estructura, que es como la viga inclinada, debe ser una pasarela. Generalmente las pasarelas se hacen así. Y tengo dos placas más que están fijadas después al pedestal. Y se une esa con esa finalmente a través de un perno, en este caso. El pasador es un perno. Y cada una de ellas está perforada. Y se pasa con ese pasador. Entonces entenderás que si yo tengo un pasador entre medio, yo puedo girar este punto de la estructura finalmente. Si yo tomo esto de acá, lo puedo hacer girar finalmente. Yo puedo girar este punto de acá. Está mejor esta imagen. La vamos a guardar para el futuro. Hacer un cambio. Tin es la misma, pero verdadera. ¿Ya? Entonces, si yo tomo este de acá y le aplico un giro a este punto de acá, ¿cierto? Puedo hacerla girar. Le aplico un momento, puedo hacerla girar, entonces no me aparece una reacción de momento y se transforma en apoyo fijo. ¿Ya? Es el típico apoyo fijo, fíjate que tiene esa forma aquí. Y es lo típico del apoyo fijo que sale acá. Y es esto dibujado finalmente. ¿Ya? El que tengo acá, este es un poco más complejo de ver, pero lo pueden ver con gran descarga. ¿Ya? Este es un apoyo de un pilar tipo tubes que se llama. Acá. Es un perfil tubes, pero en realidad es de la línea de forma con que es la competencia de tubes. Ya para los galpones usan todos esos perfiles ahora que son conformados en frío. Tienen buenas características estructurales y además son más estéticos. Voy a borrar esto acá. Y es lo mismo, fíjense que tengo dos pernos puestos aquí. Eso quiero que se fijen, que hay dos pernos puestos aquí, otro perno puesto acá, esta plaquita que está soldada eso acá, y la placa se une al pedestal solamente por los dos pernos que tengo aquí. Entonces vamos a analizar esta estructura con respecto a este plano de trabajo. Ese es el plano de trabajo, ¿ya?
Entonces yo le voy a aplicar una fuerza horizontal primero. Le aplico una fuerza horizontal y veo si es capaz de generarme una reacción horizontal, viendo si se desplaza o no. Y le aplico una fuerza horizontal a esto, ¿es capaz de desplazarse horizontalmente? No, entonces me aparece una reacción horizontal. De la misma forma, le puedo aplicar una carga vertical o una fuerza vertical, ¿cierto? Le aplico esta fuerza vertical y veo si se hunde o, en el caso contrario, si la fuerza vertical la pongo hacia arriba, la tracción y sale hacia arriba. Y no puede, entonces me aparece una reacción vertical. De la misma forma, yo le aplico un giro ahora. Aplicar un giro con toda la fuerza del mundo para acá, por toda la fuerza y por un brazo por el del mundo, ¿cierto? Aplicar un giro, tratar de girar ese punto del tubes que está ahí y lo tratar de hacer girar. ¿Puedo girar el tubes con respecto a ese punto? Y puedo hacerlo girar. ¿Por qué? Porque tengo dos pernos que están en línea. ¿Ya? Si tengo dos pernos que están en línea, yo puedo girar con respecto a la línea que me forman los pernos. Entonces, cuando yo aplique un giro en ese punto, finalmente lo puedo hacer girar y no me aparece una reacción de momento. Este es un apoyo rotulado para los galpones. Rotulado o fijo como lo conocemos. Alguien me dirá, profe, pero en realidad si lo trato de hacer girar, este punto de aquí va a chocar con el cemento, este punto se va a traccionar y finalmente va a empotar. Sí, eso está bien, va a poder hacer girar, pero después de producirse pequeñas deformaciones, ya se va a producir un pequeño giro, cuando apenas aparezca un pequeño giro, van a generar que estos apoyos ya sean rotulados. ¿Ya? No es necesario que gire tanto el elemento, sino que con un pequeño giro, un pequeño desplazamiento, una pequeña traslación, ya inmediatamente yo digo que ese apoyo no es capaz de generarme esa reacción. ¿Ya? Creo que se entendió lo que es reacciones, ¿no es cierto? Ahí pueden escribirlo en el chat si quieren. ¿Una duda con respecto a reacciones? Por mi parte no. El único despierto, Martín. Felicitaciones. Usted se tomó el café de la mañana. Tomando mate me despierta más. El cambio de horario no es muy bueno. Entonces, como silencio otorga, supongo que todos entendieron esto. Cuando yo les pregunte por algún monito en algún certamen de estos puesto ahí, tienen que todos ya identificármelo. Pasemos a los ejercicios entonces. Ustedes ya partieron con esta materia, si no me equivoco. Martín, me puede responder por chat si tú querés. Como era el único que está aquí despierto. Esto el semestre pasado lo vieron, cuerpo rígido. Ahí partieron. Se le habían olvidado todo lo que es partícula, habían pasado cuerpo rígido inmediato. Así que estos ejercicios nos deben resolver finalmente. ¿Ya? Estática de cuerpo rígido en 2D, yo creo que algo ya conocen de él. Entonces vamos a ir pasando más o menos rápido los ejercicios. Para no ir demorando de más. MS, sí, no, no, sí. En realidad nunca lo entendí. Un segundo. No recuerdo muy bien. Está bien, Martín, esa es la idea de acá. Vamos entonces a resolver este ejercicio paso a paso para que ustedes no tengan dudas finalmente de cómo se resuelve. Esa es la idea. ¿Ya? Yo creo que por ahora alcanzamos a resolver uno y mañana seguimos con ejercicios de esto. Cuerpo rígido le vamos a dar duro porque es una de las partes importantes dentro de la ingeniería estructural. Si no saben resolver bien cuerpo rígido y no entienden las reacciones, no entienden cómo funcionan los momentos y cómo los cuerpos están en equilibrio, no tiene sentido que estemos calculando un enrejado, un galpón, un marco, y estemos calculando diagramas un momento más adelante si no somos capaces de entender esta parte. Esta es la parte importante, ¿ya? En lo estructural, porque finalmente lo otro
Esto es como modelación. Lo otro después, cuando tú estés en la vida real, te lo va a hacer el software. ¿Ya? Pero esta parte, que es como analizar el ejercicio, el ejemplo de cómo yo puedo llegar a modelarlo, ya eso es lo importante finalmente. Veamos este ejercicio. Dice, para esta repisa que tengo acá, esta es una repisa por si acaso, este es el muro, esto es una repisa, este es un televisor que está puesto en la repisa y en el punto A yo tengo puesto una bisagra, tengo puesta una bisagra acá, el televisor tiene un peso W y además le agregaron a la bisagra una típica línea tensora hacia atrás, ya un cable que lo amarraron en el punto C a B de la bisagra y nada más, y me dan las dimensiones. ¿Qué me preguntan aquí? Determine si el cable es capaz de sostener la repisa que va desde A hasta B, ¿cierto? Es esa la repisa, la cual se encuentra con una bisagra en A. Esa es una bisagra, igual que la bisagra de las puertas. La tracción admisible del cable es de 93 kilos y el televisor pesa 80 kilos. ¿Ya? Listo, vamos a hacerlo aquí mismo dentro de este. Aquí. Vamos resolviendo. Primer paso, siempre vamos a ir por pasos, siempre todo esto es muy esquemático. En el paso 1 es lo mismo de siempre, ¿ya? El paso 1 vamos a pensar, pero aquí cuando tengo cuerpo rígido tengo que pensar varias cosas, ¿ya? Unas que me piden, que igual que el de la partícula. ¿Qué me están pidiendo aquí? Veamos acá. Determinar si el cable es capaz de sostener la repisa, ¿ya? Y después me dan información de esto. O sea, me piden determinar la tensión de BC, ¿cierto? Determinando la tensión de BC, la puedo comparar con la tensión máxima que puede resistir el cable que aquí me dicen. La tensión que resiste máxima al cable son 93 kilos. Entonces, ¿qué me piden? Tensión, ándale, tensión del cable BC. ¿Ya? Otra pregunta válida en este punto es ¿qué voy a aislar? ¿Qué voy a aislar? ¿Qué voy a aislar aquí? De aquí viene otra pregunta más dentro de esta, que va anidada directamente. ¿Es cuerpo rígido o partícula? ¿Ya? ¿Es una partícula lo que voy a analizar o un cuerpo rígido? Aquí está interesante. ¿Cómo puedo determinar uno o lo otro? Ya, primero respóndanse si es un cuerpo rígido o partícula. Lo primero, seamos pillos. Si estamos hablando en la diapositiva de cuerpo rígido, esto es cuerpo rígido. Entonces, resuélvanlo como un cuerpo rígido. ¿Ya? Esa es una. La otra, en la vida real, no va a haber un ejercicio o una diapo que me diga, oiga, resuélvalo como cuerpo rígido esto. ¿Ya? Sino que yo tengo que determinar. Pero si nos fijamos, tengo que ver igual que lo que hacían las partículas, ver cuáles eran las fuerzas actuantes implicadas y cuáles eran las fuerzas que yo quería conocer o las fuerzas que no conocía implicadas en mi problema. Entonces con eso yo podía resolver la partícula, donde estaba la partícula que yo tenía que aislar. Lo mismo pasa acá, fíjense que nuestra incógnita en este punto es el cable SB, ¿cierto? Este cable, tengo una fuerza que es conocida, que la voy a poner con dos clics aquí, que es W, que es el peso de la tele, que son 80 kilos creo, ¿sí? ¿Ya? Voy a tener además una reacción en este punto acá que me pone esta rótula que tengo aquí, entonces va a tener reacciones, que son fuerzas finalmente, y fíjense que todas están conectadas, tanto el cable, el peso de la tele, como las reacciones a través de un cuerpo rígido que está acá. Entonces la conexión entre todos esos elementos es un cuerpo rígido. El caso es un cuerpo rígido, ¿cierto? Esto es un cuerpo rígido porque conecta todas
las fuerzas a través de él. ¿Ya? Todas las fuerzas concurren finalmente, si lo ven como otra forma, todas fuerzas concurren al cuerpo rígido, CR cuerpo rígido, ¿cierto? No una partícula, sino con un cuerpo grande, un cuerpo con dimensión, que es un cuerpo rígido. Profe, ¿Sí? ¿Claro? ¿usted tiene el link para ingresar a la clase? El link para ingresar, pero es que está la clase, no tendrías que tener link. ¿Por qué link? No, profe, es que quiero ingresar del computador porque mi teléfono se me va a apagar. Ah, está con teléfono, chuta. Ya a ver. Sí, delante, por eso me salí de la clase un rato. Ah, ya a ver, a ver. Participantes. ¿Qué será? Compartir. Copiar el vínculo. Distinct. ¿Y te lo envío por dónde? ¿Por correo? No, profe, aquí marchando va. El chat. Ese. Al pueblo. Ya, profe, gracias. Nada de nada. Distinct. Sigamos entonces. Ya, entonces ya estamos claros con si es cuerpo rígido o partícula, ¿cierto? Ya vimos que todas las fuerzas concurrían a un cuerpo rígido, no a una partícula, sino con un elemento con dimensiones. Entonces yo tengo que calcular ese elemento como con dimensiones, ¿ya? ¿Y qué voy a aislar en este caso? Está como un poco resuelto acá, está como la respuesta está un poco aquí. Voy a aislar el elemento donde concurren las fuerzas y las reacciones. O sea que aquí tengo una fuerza, o sea, el lápiz, acá. Tengo esa fuerza y esas reacciones. Entonces todas esas concurren ahí, voy a cortar vínculo físico y lo que me va a quedar finalmente es ese cuerpo rígido que tengo acá. Entonces, ¿qué voy a aislar? Va a ser repisa A, B. Y ahí ya está más o menos resuelto esto. En cuanto a la parte de pensar. Listo. Después de pensar, vamos a hacer un DCL, diagrama cuerpo libre del elemento que vamos a aislar. En este caso, la repisa. Y hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar nuestro cuerpo, ¿ya? Ahora, no es necesario poner el sistema coordenado. Eso es importante. Lo pueden poner en cualquier punto si quieren, como para poder guiarnos. Eje X va para allá, eje Y va para allá, ¿ya? Eje X horizontal, eje Y vertical. Ahora ya no es necesario, cuando es cuerpo rígido, es declarar dónde está nuestro eje coordenado. Lo pueden hacer directamente en cualquier punto. Yo sé siempre que las X son horizontales y las Y son verticales y con eso me basta. Ni siquiera es necesario que pongan algo de eso. Ya. Vamos a poner todas las fuerzas que están siendo aplicadas a mi estructura y las vamos a poner en rojito. Yo conozco el peso del televisor, entonces el peso del televisor ya es una fuerza que la conozco, que ese W del televisor yo sé que pesa 80 kilos según el ejercicio. Entonces esta cosa de acá pesa 80 kilogramos. Listín, 80 kilogramos. ¿Ya? Voy a poner la fuerza externa. ¿Va a cambiar de color? Sí. No por fuerza externa. Alguna otra fuerza externa más que está siendo aplicada que yo conozca, no aparte el peso del televisor. Entonces ahora vienen las reacciones. Y voy a tener dos clases de reacciones. Una que la es por el cable, que no la conozco. Y es una reacción porque va cambiando su tensión en función de la fuerza que tiene que se aplica del televisor, ¿cierto? Entonces voy a poner la tensión del cable. Y la tensión del cable va en esa dirección, ¿cierto? Corto su vínculo físico con la ley de la tijera y lo cambio, ¿cierto? Por su equivalente en fuerza. Entonces va a ser una tensión que va desde B hasta C. Punto B hasta C, que está acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a ver? Las reacciones en A. Veamos las reacciones en A. Es una bisagra, me decía. ¿Ya? Y una bisagra, ustedes todos conocen una bisagra. Una bisagra, la bisagra de la puerta, la bisagra de todos lados. Bisagra. Es esa bisagra. Bisagra en repisa. A ver si sale algo como una repisa. Una bisagra, lo dudo, porque en realidad van empotradas. Pero es algo como eso. Está horizontal. Pero esa puerta.
Comportadas horizontales. Una bisagra. Ya, esta bisagra. Hay un lado anclado a la pared y un lado anclado, ¿cierto? O apoyado, ¿cierto? A la tablita que tenemos acá, que esta que está aquí. Aquí va la bisagra. Ya, entonces yo no conozco esta reacción a priori, tampoco me pusieron el monito de cuál de estas tres, si es móvil, fijo, empotrado, qué reacciones son capaces de generar, pero lo que yo hago en ese punto para poder determinar las reacciones que son capaces de generar ese punto NA, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que le ponemos fuerza o ponemos momentos y veo si se pueden desplazar o pueden girar el punto. Entonces yo corto en este punto, este elemento acá y dejo un pedacito nomás de apoyo, aquí. Y me enfoco solamente en eso y me olvido de todo lo demás. Me olvido del cable, me olvido de la tele y de todo, sino que dejo ese pedacito cortado aquí y analizo ese pedacito. Entonces le aplico una fuerza. Le aplico una fuerza vertical, ¿cierto? Y digo, es capaz de generar una reacción verticalmente, o sea que si yo aplico una fuerza hacia arriba o hacia abajo, cualquiera de los dos sentidos, si aplico esa fuerza, ¿se va a desplazar este punto A hacia arriba, hacia abajo? No, ¿cierto? Porque tengo la bisagra, ¿cierto? Que está apoyada en ese punto y en la pared que está acá. Esa es mi bisagra. Entonces, si yo le aplico una fuerza vertical, no soy capaz de desplazar el punto de la bisagra, ¿cierto? Entonces, inmediatamente yo digo que es capaz de generarme esta reacción vertical. Entonces, R vertical, una reacción vertical, ¿cierto? O A vertical, como ustedes quieran. ¿Ya? Ahora, de la misma forma, voy a borrar esas que están ahí. ¿Ya? Analizo qué pasa horizontalmente. Si yo tengo la bisagra acá, corto ese pedacito acá, siempre manteniendo en cuenta que tengo que enfocarme en eso, ¿ya? Borro todo lo otro de mi mente, todo eso de acá, y dejo esto de acá nomás, y le aplico una fuerza, ¿cierto? Horizontal. Si le aplico una fuerza horizontal a esto, ¿puedo mover este punto de acá? ¿Lo puedo trasladar? No lo puedo trasladar, me impide el desplazamiento de ese punto, ¿cierto? La traslación de ese punto, entonces tiene que aparecer, ¿cierto? Una reacción horizontal. ¿Ya? Nuevamente, ya pasé por las dos fuerzas, horizontales y verticales. Para irlo a este punto de acá, corto esto que está acá, me olvido de todo esto y le aplico un giro. Agarro este punto de aquí, ese pedacito que me quedó de tabla de repisa, lo giro. Giro este punto. ¿Puedo girar con respecto al punto A? Si puedo girar con respecto al punto A porque es una bisagra. Recuerdan que la bisagra es algo como esto. Aquí está la pared, ¿cierto? Y esta es la bisagra que lleva un pasador acá, ¿cierto? Y ahí tiene el hoyito de la bisagra donde yo la pongo con la tabla que está acá. Entonces, cuando yo quiero girar la bisagra en ese punto, la bisagra gira, ¿cierto? Le aplico un giro, le aplico un momento y la bisagra va a girar con respecto a ese punto. Entonces, finalmente, no me pone, ¿cierto? No me pone resistencia a yo poder girar. Entonces, no me aparece una reacción de momento. Y entonces la bisagra casi siempre se modela como un apoyo fijo. Y en realidad es un apoyo fijo, ¿ya? Y no te aparece una reacción de momento porque no me impide el giro alrededor del punto que yo estoy analizando. ¿Alguna otra fuerza más que esté aplicada acá? No, podríamos poner un supuesto, no me dan el peso de la repisa, entonces aquí supuesto, peso de repisa, despreciable. ¿Ya? Y aparece nuestro primer supuesto que tenemos aquí. Vamos a copiar esto que está aquí para cortar. Sting. Ya, en este punto 2. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a descomponer fuerza. Ya, aquí como dato, ya, como dato, ustedes siempre descompongan las fuerzas finalmente. ¿Ya? Es importante descomponer fuerza acá. Siempre dejen la fuerza en X y en Y. ¿Por qué después lo vamos a ver? Porque para los brazos es más fácil, finalmente. Ya pues después de poder descomponer la fuerza o buscar la fuerza por un brazo es más fácil cuando están descompuestas. Aquí yo tengo un ángulo. ¿Ya? Ese ángulo lo necesito conocer. ¿Ya? Y el ángulo que forma 50 con 90 centímetros. Entonces yo podría encontrar ese ángulo alfa que está aquí. Busquemos el ángulo. Buscando ángulo de la tensión
BC. Ouch. Ya, y buscamos ese ángulo de esa tensión. Yo conozco de esto, bueno, esto es TBC. Yo sé el ángulo que quiero conocer, que es alfa, ¿cierto? Y tengo algunas dimensiones. Conozco la base, que son 90, y la altura, que son 50. Aquí tengo acá un cateto que es 90, y este que es 50. Entonces, ¿podemos encontrar ese ángulo alfa? Sí. Alfa es igual a arco tangente del opuesto, en este caso 50, partido por el adyacente, que es 90. Si ustedes calculan eso, tienen su calculadora a mano. Arco tangente de 50 sobre 90. 29.05. 29,05 grados. Eso es lo que tengo ahí. ¿Ya? Ahora veamos la descomposición de fuerza. Podrían hacer un punto 3 si quieren. Y hacen una descomposición de fuerza. RH, ¿cierto? Que es la reacción horizontal del punto A que teníamos acá, ya está, ¿cierto? Descompuesto horizontalmente, entonces no necesito descomponerlo. R vertical también, los pesos de 80 también va verticalmente, entonces no tiene componente en la otra dirección. Y TBC finalmente es el único que tiene una componente, ¿cierto? En X y en Y. Entonces lo puedo dibujar si quiero de otro color. Hagámoslo acá en otro color, de café, ya. Ese TBC que está ahí va a tener una componente horizontal que va a ir en esa dirección, ¿cierto? Que es la proyección que yo voy a tener de esa en la horizontal, y va a tener también una proyección vertical, ¿ya? La proyección vertical y horizontal la podemos determinar porque tengo ese ángulo alfa que está acá. Entonces, si yo quiero determinar ese punto, ¿cierto? Y esta es la tensión que yo tengo. Estoy dibujando esto que está acá. Yo puedo encontrar finalmente, si tengo el ángulo acá que es 29,05, puedo encontrar la proyección vertical y la proyección horizontal. Veamos cuánto es. Este cateto que está acá es el mismo que está acá, ¿cierto? Que va a ser la proyección que yo voy a tener en ese eje. Y este cateto que está acá va a ser la misma proyección que tengo acá, ¿cierto? Por los paralelogramos que nosotros veíamos. Fijemos, si yo quiero buscar esa de acá, que es la misma proyección que voy a tener acá, que es esa que está aquí, ¿cierto? Vertical, ¿sí? Esa va con el cateto opuesto al ángulo que yo conozco. Entonces va con la función seno. Entonces esta de aquí se determina como TBC por el seno de 29,05. De la otra forma, esta que tengo acá, que es en el eje X, es la proyección, ¿cierto?, de un cateto que es adyacente al ángulo. Entonces va a ser TBC, ¿cierto?, por un coseno de 29,05. Recuerden que el seno es la función para los catetos opuestos y el coseno es la función para los catetos adyacentes al ángulo que tengo. Entonces ya lo tengo resuelto, ¿ya? Lo tengo resuelto finalmente acá. Si ustedes quieren, escriben que este es TBC, el valor de ese TBC, ¿ya? Este es TBC por seno de 29,05. Y este es TBC por coseno de 29,05, para no olvidarnos eso. Después que tienen eso, podemos hacer las condiciones de equilibrio, ¿ya? Veamos las condiciones de equilibrio. Y en las condiciones de equilibrio, déjenme hacer algo aquí. Eh, Vamos a checar un poco esto. A la mala, sí. Voy a checarlo todo. Ahí. ¿Ya? Y en las condiciones de equilibrio, ¿qué vamos a tener finalmente?
sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos en la fuerza en X? Más RH, ¿cierto? Menos esa fuerza que está acá, que era el TBC descompuesto, menos TBC por coseno de 29,05. ¿Alguna otra fuerza más que esté siendo aplicada en X? No, ¿cierto? Entonces esto es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en igual 0. ¿Y qué tenemos ahora? Sumemos en I y paso por todas las fuerzas siempre. Más RB va en I, sí. Entonces más reacción vertical, menos 80, ¿cierto? Más TBC por C99,05. Eso es igual a 0 porque no hay ninguna fuerza más vertical aplicada al problema. Y ahí está lista esa. Sumatoria de momento, entonces ahora respecto a algún punto. ¿Ya? Ahora es importante notar que no te interesa hacerla con cualquier punto. O sea, tú podías hacerla con, en realidad tú lo puedes hacer con cualquier punto. ¿Ya? Puedo hacer momentos con respecto a este punto, puedo hacer el momento con respecto al punto A, puedo hacer el momento con respecto al punto de la pizarra acá al fondo, si yo conozco todas las direcciones y me da lo mismo. Perdón, conozco todos los brazos y me da exactamente lo mismo. Puedo usar cualquier punto dentro del cuerpo o fuera del cuerpo. Eso da igual. ¿Ya? Para el ejemplo da lo mismo y para el cálculo da lo mismo porque estamos en equilibrio. Eso tienen que tenerlo muy presente. ¿Ya? En este caso, y generalmente lo que se recomienda nomás, ojo, es que generemos momento o hagamos momento con respecto al punto que tiene mayores incógnitas. En este caso, si vemos, las mayores incógnitas las tengo en el punto TBC, que es la tensión del cable, ¿ya? Y en el punto RH. ¿Ya? Yo voy a generar con el punto RH para que esas no me aparezcan. ¿Por qué se recomienda hacer eso? Ya lo vamos a ver. O hacerse el material de momento en el punto y es el punto A, según lo que teníamos, ¿no es cierto? Es el punto A. Punto A. Ya. Sumatorio de momento en A es igual a 0. ¿Qué tenemos entonces en ese punto? Y hacemos sumatorio de momento con respecto a ese punto. Lo primero es por qué lo hice con respecto a ese punto. Se lo explico inmediato. Porque RH, fíjense que choca con el punto de giro que estoy viendo. Y RB de la misma forma. ¿Por qué se elige entonces ese punto donde llegan las mayores cantidades incógnitas? Es porque como chocan en el punto que estoy viendo de análisis, que el punto de giro, ¿ya? Finalmente lo que se produce, ¿ya? Es que ese punto o esas fuerzas que son incógnitas no van a aparecer en la ecuación de momento de acá abajo. ¿Y por qué no me aparecen? Porque no tienen un brazo, es 0, ¿ya? Porque si yo multiplico RB por el brazo que tengo con respecto al punto de giro, con respecto al punto A, no tengo un brazo, no estoy alejado de él. Entonces, al no tener un brazo, el momento que me genera RB y RH es 0. Entonces, esas no aparecen en la ecuación y me aparece una ecuación más simplificada para el momento. ¿Ya? Pero eso no implica que yo no lo pueda hacer en otro lado, eso da igual. ¿Ya? Yo tengo que ir pasando por todas las fuerzas. RH no me produce un momento porque choca con el punto de giro, no tiene brazo. RB choca con el punto de giro, no tiene brazo. Entonces, sigo caminando por mi repisa y veo otras fuerzas que están aplicadas. Aquí hay una fuerza de 80 kilos. ¿Ya? Y esta sí es importante porque tengo 80 kilos, ¿cierto? Esta es la línea de acción de esta fuerza. Tengo 80 kilos aplicados aquí y veo si me produce un momento con respecto al punto A. ¿Cuál es el brazo? Si yo tengo que ver el brazo, es la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza, que la acabo de dejar punteada acá, ¿cierto? Y el punto de giro. En este caso, este sería el brazo. Distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza, no es burro, ¿cierto? Entre la línea de acción de la fuerza y el punto de giro, punto A. Entonces, ¿tengo un brazo? Sí tengo un brazo y es esa distancia. ¿Ya? Entonces, ¿los 80 es capaz de producirme un momento? Sí. La fuerza, un momento se define como fuerza por un brazo, donde brazo tiene que ver con la distancia perpendicular. ¿Ya? Entonces ya tengo el brazo acá. Veamos esa longitud. Esa longitud donde tengo puesto el 80 con respecto al punto de giro A es 50. Anotemos esa longitud. Esta vale 50 y acá al final vale 90. Ya para que tengamos claro esa longitud de acá. Vamos a anotarla de inmediato. Esta vale 50
Y de aquí hasta el fondo vale 90 para que las tengamos ya en consideración y no tengamos que volver atrás. Entonces está listo. ¿Por qué? Porque tengo 80 por la distancia, ¿cierto? O el brazo que tengo, ¿cierto? Que es la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto de giro, insisto. Entonces este sería 50 el brazo. ¿Ya? ¿Por qué lo dejo en paréntesis? Les conviene hacer lo mismo que hago yo, dejarlo en paréntesis, porque si yo me equivoco, más adelante es fácil ver cuál era la fuerza y cuál era el brazo que estaba multiplicando. Siempre dejo en paréntesis los brazos, es para poder ir revisando después, en la medida que me equivoque, ya digo, voy revisando los brazos y veo que reviso los brazos que están dentro de paréntesis, por si me llego a equivocar en el ejercicio. Por un tema de orden. ¿Ya? Ahora, la pregunta es positivo o negativo. No tiene que ver con el sentido que tenga la fuerza, tiene que ver con el sentido de giro que me produce el momento. ¿Ya? Aquí lo vamos a definir, delantito del sumatoria. Si la fuerza por el brazo que estoy viendo o el momento que estoy siendo generado por la fuerza me produce una rotación en este sentido de la estructura, en ese sentido con respecto al punto A, es positiva. ¿Ya? Más adelante vamos a ver el negativo. ¿Ya? Pero es positiva. Y si me hace girar en otro sentido, es negativa. ¿Ya? ¿Por qué se dice positivo? Porque por la regla de la mano derecha. ¿Ya? Porque sale apuntando hacia afuera de la pantalla. Pero se lo voy a enseñar un poquito más adelante. Entonces, tengo los 80 aplicados hacia acá abajo, tengo ese brazo y veo cuál es el giro que me produce finalmente. ¿Cuál es el sentido del giro? Voy a dibujarlo acá. Acá al ladito. 80 y el punto A de giro. Si yo aplico esta fuerza por un brazo, que es ese brazo que tengo acá, fuerza, por un brazo me produce un momento. Ese momento se produce para ese sentido. Fuerza por un brazo, ¿no es cierto? Y me hace girar como mi estructura. Si yo aplico esa fuerza para acá, físicamente, ¿cómo va a girar la estructura? Para acá abajo, ¿cierto? Y va a girar así, porque estoy aplicando la fuerza en ese sentido. O sea, ese momento, y gira en ese sentido. Y ese sentido va contra el sentido de giro que yo puse acá, en este lado de acá, donde yo dije que positivo era en la otra dirección. Entonces, menos 80 por 50, ¿ya? Entonces, cuando yo ocupo escalar, ¿cierto? El momento me lo da el sentido para donde está girando la estructura, ¿ya? Si gira hacia acá, contra la aguja del reloj, es positivo. Si gira con respecto a las agujas del reloj, es negativo. Ya siempre lo declaro aquí al principio. Sigo por mi fuerza, ya pasé por la de 80. Sigo acá y llegué al punto final, que era el punto B, creo que era. Punto B, ¿sí? Llegamos al punto B, ¿ya? Y en el punto B tenemos que ver nuevamente, pasar por toda la fuerza y ver si me produce un momento o no. Entonces, veamos esa fuerza que está aquí. La fuerza TBC por C95, que es la TBC descompuesta, vertical. ¿Me produce un giro con respecto al punto A? Si me produce un giro, lo voy a dibujar acá abajo ahora. Esa para que no se enrede porque está muy chiquitito el DCL. El punto A. Tengo la fuerza hacia arriba que es TBC por el seno de 29,05. ¿Cierto? Y tengo un brazo. Y el brazo, ¿cierto? Es la línea o la distancia perpendicular entre el punto de giro y línea de acción de la fuerza, que es esa fuerza que tengo acá. Entonces esa vale 90. ¿Puede generarme un momento esta fuerza TBC por C95? Es la pregunta que tengo que hacer. Sí, porque tiene un brazo. ¿Ya? Entonces, más TBC va a ser TBC por el seno de 29,05, que es su descomposición, ¿cierto? Por su brazo. Y su brazo en este caso va a ser 90 centímetros. Positivo o negativo, fíjense que si yo le aplico esa fuerza para allá, esta estructura va a querer girar en esa forma. Va girando para allá. Y si gira para allá, es positiva. Entonces esto es más. ¿Ya? Ahora, me queda una fuerza por pasar, que es la fuerza TBC por coseno 29,05, y va en esta dirección. Estoy acá arriba en el DCL, el lado izquierdo, parte superior. ¿Ya? Esa fuerza que está ahí. ¿Me puede hacer girar mi estructura con respecto al punto de giro A? No. ¿Por qué? Porque si yo la dibujo acá, la voy a dibujar acá ahora, acá abajito, tengo esa fuerza. Y el punto A es este. Fíjense la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza pasa por el punto de giro. Si pasa por el punto de giro, no tengo una excentricidad, no tengo un momento. Ya no tengo un brazo para que pueda hacer girar. Entonces esa fuerza finalmente
no me puede hacer rotar la estructura con respecto al punto A. Entonces no genera momento, y eso es igual a 0. ¿Cuál es el ejemplo típico de esto? Cuando tú abres la puerta, si esta es una puerta vista en planta. Ya, cuando yo quiero abrir la puerta, no empujo la puerta de acá al lado, si ven la vista en planta de esta puerta con la bisagra que está acá. ¿Cierto? No la empujo a ella, si la empujo a ella con toda mi fuerza, no la puedo hacer girar. No hago nada. Pero si vengo y la abro y la manilla está acá, y la empujo de la manilla o la tracciono la manilla, sí puedo girar la estructura. Y es lo que está haciendo esta fuerza de acá. ¿Ya? Ahora no queda más que resolver esta cosa que está acá. Y resolvamos esto que está acá entonces. Ahora es pura matemática, ¿cierto? Y vamos a resolver. Fijémonos que de incógnita no puedo sacar ninguna de estas ecuaciones acá de inmediato. Tengo un sistema de 3×3. Si quieren lo resuelven con GeoGebra o con LaTeX o con lo que ustedes quieran. Da igual. Pero en este caso, fíjense que TBC me aparece solito. Entonces podría despejar la tensión BC inmediatamente de acá y el problema estaría resuelto porque es lo que me piden. No me piden nada más que eso. ¿Ya? Entonces de la ecuación 2 que tenemos nosotros, perdón, de la ecuación 3, 1, 2, 3, que es la ecuación de momento, podríamos sacar inmediatamente TBC. Entonces de 3 podríamos despejar TBC y TBC, ¿qué es lo que es? Ya pasa esto para el otro lado, sumando 80 por 50 y se divide luego por todo lo que estaba multiplicando al TBC, que es seno de 29,05 por 90. ¿Cuánto me da toda esa locura? 80 por 50 dividido por seno de 29,05 por 90. Y eso me da 91,53 kilos. 91,5 la mujer. ¿Está listo? ¿Qué me pedían en el problema? Por eso siempre es importante el pensar, ¿qué me piden tensión en cable BC para ver si era igual a la admisible? Y es la tensión BC. Y ya la tenemos lista, no tendría para qué resolver más el sistema de ecuaciones. Esa es la gracia de pensar, ya al principio. Ya no tengo para qué seguir ya trabajando, si ya me preguntaron eso, y listo, la tensión en el cable BC es tanto y veo si es menor a la admisible que tiene el cable. Pero sigamos un poquito más allá para poder determinar ahora tensiones para hacer algo académico, ¿no? ¿Ya? Si ahora conozco TBC, yo podría conocer la reacción horizontal que tiene que ejercer la bisagra para mantener el sistema en equilibrio, ¿cierto? De la ecuación 1. Ecuación 1 podemos despejar, ¿cierto? El valor de TBC porque ya, perdón, el valor de RH porque conozco TBC. Entonces, la reacción horizontal va a ser igual a más TBC, que pasa sumando, más TBC por el coseno de 29,05. Entonces sería más 91,5 por coseno de 29,05. ¿Cuánto da eso de ahí? Setenta y nueve coma 98. 79,9, cortemos, trunquémonos. Y listo, tengo la reacción horizontal que me genera la bisagra. De la misma forma, fíjense que ahora tengo la reacción horizontal, me faltaría la reacción vertical. Que depende de TBC solamente esta ecuación de acá. Entonces de la ecuación 2 podríamos encontrar el valor de RB. Despejémoslo al tiro. RB va a ser más 80 porque pasa al otro lado, ¿cierto? Sumando, y este pasa restando. Entonces te queda menos TBC, que ya lo conozco, que es menos 91,5 por el seno de 29,05. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da esto? 80 menos 91,5 por el seno de 29,05. 35,57. 35,5. 35,5 kilogramos. Entonces, fíjense, calculamos ya RB,
RH, toda la incógnita, RH y TBC. Acuérdense que bastaba con haber determinado TBC de la tercera ecuación, de la ecuación de momento nomás, y teníamos la tensión del cable. ¿Cuál era la pregunta que teníamos acá? Determine si el cable es capaz de sostener la repisa de ese cable, la cual se encuentra una bisagra en A. La tracción admisible del cable es de 93 kilos y el peso de 80 kilos del televisor. O sea que me piden ver si resiste o no la tensión o la cuerda. Si me resiste la cuerda, ¿cierto? Que está unida a un cable que va de B a C. Nosotros solamente determinamos la tensión a la que está siendo sometida ahora, ¿cierto? Solicitada, dependiendo del peso del televisor, pero no la hemos comparado con nada. Tengo una tensión admisible cuando me hablan de tracción admisible o fuerza admisible o compresión admisible. Siempre cuando es admisible, es la tensión máxima que me soporta el elemento antes de entrar en fluencia, generalmente. ¿Ya? O la tensión máxima que soporta el elemento para que cumpla un correcto diseño estructural. Entonces yo la comparo nomás. Entonces la verificación. Tengo que ver que la tensión solicitante sea menor siempre que la tensión admisible. Ya, y en este caso la tensión solicitante del cable va a ser TBC, que es igual a 91,5 kilogramos. Y siempre tiene que ser menor a lo que resiste el cable. Lo que resiste el cable a tensión admisible. Y esa es igual a 93 kilogramos. Se fue esto aquí. Entonces, ok, ¿por qué? Porque la tensión solicitante es menor a la que resiste el cable, entonces resiste. La respuesta es que resiste. ¿Ya? Y eso es el ejercicio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas con lo que hicimos? Vamos a la casa hasta aquí con este ejercicio. Vamos a seguir con los siguientes que tengo en la diapositiva. La próxima clase, la clase de mañana, y seguimos con ejercicios de esto, porque aquí hay que hacer hartos ejercicios. Esta semana y la próxima van a ser de cuerpo rígido. ¿Ya? Martín, ¿te quedó más claro nuevamente ahora? Es un ejercicio simple, vamos a ir viendo más complejo, pero esta es la base de todo. Perfecto. Bueno, cualquier cosa me pueden ir preguntando al correo como siempre. Ay, no he visto el correo Ah, traten de enviarme el correo también al otro que tengo, que es luis.zamora. Por si no contesto al de la OCM, que no lo veo siempre. Lo que he acordado. Que es el correo del trabajo. Que se miro cada rato. Entonces el otro realmente no lo miro. Ahí va. Ya, cualquier cosa también. Ya, porque estén bien, descansen. O vayan a su siguiente clase. Espero hayan entendido todo. Nos vemos. Bueno, profe. Chao, Martín. Chao, chao. Que estén bien. Chao, profe. Chao, que estés bien, Sebastián. Chao, chao.